De aquí soy, de Quintana Roo. El gobierno de Enrique Peña fue también una telenovela, pero que no aguantó tantos capítulos y se convirtió en un churro de Televisa. Preparó el camino, pavimentó su infierno y se fue con todo. Hoy el desprestigio aflora en cada piedra que se levanta. La corrupción se magnificó y se desbordó. El cinismo y la soberbia les ganó y la indolencia se enseñoró en la política gubernamental. Festejó abiertamente el actuar y las acciones de muchas y muchos que fueron señalados por sus acciones corruptas y dejó de escuchar, aunque siguió con teatros que ya no convencían a nadie. Su matrimonio, que fue un capítulo de su elección como candidato, se le convirtió en un estorbo. Sus amigos cercanos, como Luis Videgaray y Juan Collado, terminaron por hundirlo en el desprestigio y sobre todo en mostrarlo como un títere, que no tomaba decisiones y que su pandilla era quien manejaba el país. Y los temas más importantes, pero siempre guiados por el interés de ganar dinero, sin importar la forma y mucho menos sin ocultar las intenciones. El boato y el lujo que se mostraba a un pueblo empobrecido y sin esperanzas fue el marco ideal para que penetrara como cuchillo en mantequilla caliente los mensajes que lanzaba Andrés Manuel López, el mismo que recorría una y otra vez el país, señalando, diciendo, remarcando, abriendo un tema que nadie tomaba en cuenta: la esperanza de los pobres por un gobierno que en verdad fuera de ellos. El hastío de los millones de ciudadanos de clase media y media alta que se asqueaban día con día de las noticias que recibían de su gobierno, los gobernadores sueltos y sin control político nacional hacían y deshacían sintiéndose intocables, porque así se los hacía sentir el presidente. Un gabinete pletórico de gente ambiciosa y sin escrúpulos, que dirigidos por el vicepresidente en funciones, también negociaban para ganar lo mismo en obras que en servicios que contrataban. La venta de contratos era tema mundial. Los casos como Odebrecht y la estafa maestra eran la muestra de que la impunidad podía resultar mucho mejor que la senda positiva y realista para el pueblo. Muchos presidentes municipales de municipios muy representativos en el país seguían la senda marcada por los actos en la presidencia y por el gabinete. El narcotráfico se fortaleció y se empezó a manejar por zonas y con libertades que les permitían crear cárteles y grupos de poder en sus áreas de influencia. La corrupción llegaba a niveles insospechados en la nación, los estados y los municipios. El camino al éxito de Andrés Manuel fue cambiando de terracería a pavimento. Solo faltaba ponerle un candidato débil que no le diera problemas. Así se dio la candidatura de José Mit, que ingenuamente pretendieron hacer la candidatura prianista. Ricardo Anaya le salió respondón, se llevó a la bolsa la candidatura del PAN y salió a campaña. Desde el poder lo presionaron, lo acorralaron y lo desgastaron. El PG gana y arrasa. Mientras el PRI y sus estructuras se quedan viendo, señalando desde algunas entidades, pero sin grandes repercusiones, que el candidato que tenían no era del PRI, era más panista que priista. Tuvieron el descaro de decirles que era un candidato ciudadano, porque esa era la estrategia, que no tenía ni la menor idea de lo que era el PRI y de lo que podía lograr si lo lideraba. José Mit fue rebasado por Ricardo Anaya y pulverizado por Andrés Manuel López, que ya traía ese bagaje político electoral que lo fortalecía cada vez que Enrique Ochoa, otra improvisación malsana para los priistas, lo atacaba. A Ochoa lo sacan de la presidencia del PRI vía una candidatura plurinominal a diputado y lo callan para evitar que siga atacando al candidato de Morena, el que recibía más fortaleza electoral que insultos. Podía generar aquel.
Los gobernadores, en su gran mayoría, habían caído en el desprestigio y ya no obedecían las líneas que les marcaban. Solo buscaban salvar el pellejo, y no muchos lo lograron. Los candidatos en los estados se fueron quedando sin dinero, sin apoyos y sin partido que les diera la mano. Se fueron desdibujando y los resultados están hoy a la vista. Levantar al PRI a sus 91 años es una tarea titánica, porque sus estructuras de base, las que lo sostenían, han terminado por irse a Morena en los distritos y secciones a nivel nacional. La CTM ya se alineó al presidente López, la CNC dejó de existir y el sector popular hace mucho tiempo que no existe. El penúltimo dirigente del movimiento juvenil del PRI ya se afilió a Morena y el Instituto de la Mujer Priista está hoy teniendo una nueva dirigencia que prácticamente inicia de menos cero. El panorama para el PRI es aterrador y difícil de recomponer, porque los ciudadanos los responsabilizan de todo lo malo que existe en el país y en el gobierno. Las noticias de los fraudes, cochupos, corrupción, día a día los desgasta y los hunde más y más en el desprestigio. La nueva dirigencia lo sabe y busca entre los paisanos migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica una base para sostenerse antes de buscar en los estados y municipios. La estrategia la trae un grupo que rodea a Alito Moreno y no parecen tener muchas razones para lograr esa consolidación. Sus gobernadores insignia, el del Estado de México y el de Oaxaca, están más que alineados con el presidente de la República y entregarán sus estados a Morena. Es más, Campeche, el estado que gobernaba Alito en las próximas elecciones, es posible que pierda no solo la próxima elección federal, sino también la gubernatura. La muestra está en las últimas elecciones locales, donde perdieron más de la mitad de todo, y en esas fechas Alito Moreno era el gobernador. Mientras el presidente López mueve sus fichas y de los 6 partidos que lograrán su registro ante el INE, cuando menos 3 traen su marca. Por eso tal vez no le afecta mucho el debilitamiento de Morena y la división que se ha enseñoreado en su interior, por la lucha por el poder y las decisiones de las próximas candidaturas.